Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Beltrán Bonilla, fisioterapeuta y máster en neurociencias. Bienvenidos a este primer capítulo, o primera cápsula o primer corto, en donde estaremos desarrollando algunos temas. El tema de hoy es tratar de completar las preguntas que estábamos llevando en nuestro curso de fisioterapeutismo. Eh, en los cursos que nos estaremos dictando, vamos a tratar de ir resolviendo algunas dudas antes de la preparación del curso para pues ir, cuando estemos en el curso, pues tener un poco más de conciencia de lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir haciendo con cada uno de los cursos. Nuestro primer interrogante que le mandé a los muchachos al curso en nuestro grupo especial que tenemos allí fue que, qué cambios se han identificado en el desarrollo cerebral de los niños con TEA. Una de las particularidades es que el autismo abarca varias esferas dentro de lo que nosotros podríamos denominar el desarrollo psicomotor. Tenemos la esfera motriz, ¿sí? O neuromuscular, tenemos la esfera de lenguaje y comunicación, tenemos la esfera de socialización, ¿ok? Y tenemos una esfera de manejo en el entorno. En general, en los niños con un trastorno del espectro autista, están alterados en una o más esferas de estas eh, que limita su desarrollo psicomotor. Por ejemplo, si está alterada la esfera motriz, pues va a tener dificultades en la exploración para desarrollar las esferas de la comunicación, la esfera de manejo del entorno y la esfera social. ¿Okay? Ocurre que muchos niños, por ejemplo, tienen torpezas motrices, tienden a aislarse del intercambio deportivo o el intercambio físico, ¿okay? Con respecto a otros niños, se tienden a aislar porque no se sienten adecuados en esa área y por lo tanto, pues limitan su capacidad social, su capacidad de comunicación, ¿ok? Y eso puede generar alteraciones incluso a nivel psicológico, depresión, tristeza, sensación de rechazo, etcétera. Entonces, no es solamente una alteración dentro del desarrollo como tal, como lo podemos observar en un niño con parálisis cerebral, que también es el caso. Podemos observar alteraciones motrices muy graves que van a limitar el resto de las áreas, niños con TEA, pero pueden haber también alteraciones motrices muy tenues que se requiere ojo clínico para identificar, este niño tiene problemas de coordinación y equilibrio, y por eso, pues, tiene dificultades en el lenguaje, tiene dificultades en la socialización y tiene dificultades en el manejo del entorno para resolver problemas motrices, ¿no? O sea, para sujetar el lápiz, para escribir una línea recta, que por lo general se identifican muy tarde, ya se identifican en edad escolar, cuando el niño, por ejemplo, está en tercer grado y tiene dificultades para tomar un dictado o tiene dificultades para manejar instrucciones que tienen que ver con la parte cognitiva y motriz. Entonces, en líneas generales, el TEA pueden aparecer signos clínicos muy específicos durante el desarrollo de los 2, 3 años y tiene también una aparición tardía. Por ejemplo, lo más común es la no adquisición del lenguaje, las dificultades para recibir órdenes, que no responden a su nombre. ¿Ok? Por ejemplo, Carlitos y no responde a su nombre. El manejo limitado del lenguaje. Por eso a veces pasa que muchos de estos niños, el primer approach que tiene a un equipo de rehabilitación es a través del terapeuta de lenguaje. O, por ejemplo, si tienen dificultades escolares, con el neuropsicólogo. A veces no llegan directamente a terapia física porque pensamos que como el niño tuvo sus hitos del desarrollo adecuados, caminó, gateó, pues no tiene nada a nivel motriz. Y es ahí donde entra como en las dificultades de, de- del manejo del niño con TEA y la inclusión dentro de la terapia física. Porque pensamos, como ya camina, como ya tiene algún tipo de destreza motora, podemos decirlo, ya el niño está bien, ya no hay nada que buscar, que ya no hay nada que desarrollar. Y te das cuenta que el niño tiene torpezas de motricidad gruesa, una postura inadecuada, una postura sifótica, una sensación de que el niño está flojito, ¿ok? Vas a tener, por ejemplo, dificultades para la consecución de órdenes motrices. Párate, coge la pelota y ve a colocarla en aquel barril azul. Esa planeación motriz se ve alterada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ocurre mucho las dificultades de agarre, ¿no? Le dice, mira, sujeta este objeto y agarra el agarre
agarra la pelota o agarra la mochila o algo y la tira, ¿ok? Porque no tiene sensación de peso, no tiene relación de su esquema corporal con respecto a las sensaciones profundas, las batistesias, la palestesia, es decir, no hay relación con eso. Entonces eso va a limitar el aprendizaje de otras cosas, como sé eh, mm, cuánto, mira, ve y cómprame un kilo de arroz. O sea, situaciones del día a día, ¿no? De las actividades de la vida diaria, ¿no? Se les dificultan, ¿no? Porque hay alteraciones a nivel propioceptivo y alteraciones a nivel de la planeación motriz. Por ejemplo, fíjense, de manera personal, yo les puedo confesar que yo fui diagnosticado con trastorno del espectro autista. ¿Ok? A los 8 años, primero fue como una situación de alteración tenía sinestesia, es decir, confundía ciertos estímulos. De hecho, todavía lo sigo confundiendo. Hay voces que me hacen ver colores, por ejemplo, el color amarillo me genera dolor físico, es decir, hay una alteración sensorial. Em, pero bueno, a lo que voy es que yo de niño era muy torpe motriz, o sea, estamos hablando de 6, 7, 8 años, ¿no? Y resulta, no, es que tiene el pie plano, ¿ok? Entonces me pusieron botas ortopédicas y las botas ortopédicas no dejó de mejorar la torpeza motriz, pues me empezaron a hacer bullying, toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Fue una de las causas por las cuales me adentré en esto. Si yo hubiese recibido desarrollo digamos, estimulación motriz temprana, mis habilidades dentro de otras áreas hubiesen sido un poco mejor o no hubiesen sido tan limitadas. Mm, no estoy, o sea, por ejemplo, yo aprendí o entendí el deporte muy tarde. O sea, yo empecé a practicar deporte como a los 11 años. ¿Por qué? Porque cuando estaba mucho más joven era torpe motriz. O sea, no sabía correr, corría feo, me tropezaba, me caía. Entonces, claro, recuerdo que mi primer deporte fue fútbol y yo nada más me ponía de portero. Entonces empecé a practicar un poco reacciones para trabajo de portero y fue cuando empecé a entender, o mi cuerpo empezó a entender las capacidades que yo podía hacer. Y yo sentí el cambio, o sea, yo en ese momento no lo entendía, yo lo aprendí a entender después que me entré en este tema del autismo. Y fue así como que, ya sé por qué, cuando empecé a moverme, cuando empecé a hacer actividades, ya me fue mucho mejor en la escuela, empecé a tener amiguitos, empecé a socializarme más, empecé a ser menos ensimismado leyendo y con hiperfocos en ciertas actividades, ya quería crear comunidad, no sé, incluso empecé a relacionarme con niñas, ¿no? Que en un momento no podía, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta ya muy tarde, 10, 11 años, que luego empecé a hacer artes marciales y ahí fue como que tuve un despertar motriz y fue que me empecé a dar cuenta de muchas cosas y empecé a mejorar otros aspectos de mi vida que no pensé que iba a tener, pues, o que iba a poder cambiar, ¿ok? Sobre todo la parte de confianza en las cosas que yo podía hacer con mi cuerpo. Ya me encaramaba en un árbol, ya podía ser más útil haciendo rastrillo, ya, por ejemplo, cuando me iba para donde mi abuela, que me ponían a limpiar o hacer alguna cosa, era torpe a la hora de hacer las cosas porque mi cuerpo no reconocía cómo hacer, cómo empujar, cómo jalar. Entonces, eso pasa en niños con TEA, lo digo desde mi experiencia. Entonces, desde el primer momento, si nosotros identificamos las torpezas motrices, nosotros podemos tener mejoras considerables en otras áreas, en las áreas del lenguaje, en las áreas de planeación motriz, en las áreas sensoriales y en la área de la confianza que tiene el niño con respecto a su cuerpo, aunque sean niños con TEA no verbales, aunque sean niños con TEA de nivel de apoyo 2 o 3. Que ellos tengan confianza en su cuerpo les permite tener curiosidad de hacer otras cosas. ¿Ok? Entonces, las cuestiones motrices son muy importantes a la hora de identificar los problemas que puede tener el niño a la hora de una alteración de desarrollo. Por eso em, hablábamos del MChat. Entonces, el MChat te va identificando unos riesgos Entonces, una vez que ya el MChat, que se aplica en niños bastante pequeños, de 2 3 años,
tenga algunos factores de riesgo, es importantísimo la evaluación motriz. Aunque no hay un instrumento específico para medir motricidad dentro de la, de los niños con TEA, sí, está la escala Alberta o el test de Denver, que identifican alteraciones motrices para definir el desarrollo motor. Son lo más que más podemos hacer, ¿no? Entonces, es siempre importante, ¿no? La identificación de las alteraciones motrices en el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del fisioterapeuta dentro de este equipo interdisciplinario o multidisciplinario? En la clínica BEUCA, donde yo trabajo, nosotros hemos tenido la capacidad de construir un método donde el proceso de intervención y de identificación de estos niños con TEA no se hace a través de una sola cabeza. Por lo general, en algunos centros está el neuropediatra o está el neurólogo o el pediatra o el médico de rehabilitación y a través de él se hace el diagnóstico, sin a veces tener los instrumentos de medición adecuados por área. ¿Okay? Simplemente él hace un tamizaje, por lo general un MChat, y identifica, mira, este niño tiene TEA. Nosotros no lo trabajamos de esa manera. Nosotros lo trabajamos, por ejemplo, llega el paciente y a través de un tamizaje nosotros empezamos a usar la escala de Battelle. La escala de Battelle es una escala que te permite identificar las áreas correspondientes al desarrollo motor. El lenguaje, la lenguaje y la comunicación, temas sensoriales, temas motrices. Entonces, evidentemente, como hay un niño que está comprometido porque llegó por un problema del habla, por un problema sensorial, nosotros identificamos, aplicamos la escala de Battelle e identificamos las áreas donde va a necesitar más ayuda. Entonces es allí donde, bueno, mira, si por ejemplo, a veces pasa que el niño está muy chiquito y tú puedes identificar la presencia de algún reflejo del desarrollo, un reflejo primitivo. Ojo, no necesariamente es que si el niño gira aparece el tónico cervical simétrico o asimétrico, ¿no? Sino que tiene vestigios de esos. El aleteo, el que corre con las manitas acá, o el que no tiene línea media, o el que escucha un ruido y se asusta. Esos son vestigios de reflejos primitivos. Entonces, cuando nosotros aplicamos la escala de Battelle y identificamos esta cosa, bueno, ya sabemos, bueno, mira, vamos a pasarlo a evaluación con terapia física y con terapia ocupacional, cuando hay alteraciones de este estilo. ¿Para qué? Para tener un trabajo más global, porque una sola área individual en este tipo de niños no va a jalar. Algunas de las cosas que hemos estado hablando, hablé sobre la selectividad alimenticia. Nosotros estamos trabajando que el niño que llega por selectividad alimenticia va a recibir recibe una evaluación motriz de su elemento motriz con la escala de Battelle o con cualquier otra, la escala de Alberta o cualquier otra para identificar cómo está el niño a nivel de coordinación motriz, de seguimiento de instrucciones motrices, porque sabemos que en este tipo de condiciones de selectividad alimenticia, eh, hay subyacente una alteración motriz, hay subyacente una alteración sensorial. Entonces, se le agarra a ese paciente y mira, vamos a hacerle el perfil sensorial y vamos a aplicarle la escala de Battelle para ver cómo está el desarrollo motor de este niño. ¿Ok? La escala de Battelle tiene unas limitantes de la edad, ¿no? La edad está limitada, pero en niños un poco más grandes aplicamos escalas de desarrollo de coordinación. Escalas de Tinetti, por ejemplo, es una escala que usamos. Este, mm, las pruebas de Romberg para identificar em, alteraciones en la coordinación y el equilibrio. ¿Ok? Entonces, sí evaluamos muchísimo la parte motriz, independientemente de la condición que trae el niño, ya sea problema de comunicación y lenguaje o que trae un problema a nivel, o sea, nos llegan muchos pacientes que la identificación tardía del TEA se hace en la edad escolar, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 años. Entonces, cuando te das cuenta, es un niño con base hipotónica, que no recibe órdenes, entonces, sí, no sabe leer y escribir o tiene disgrafia o tiene una dislexia porque sencillamente no tiene un esquema motor para poder tomar el lápiz de manera adecuada y que su cerebro ya no esté pensando, se me va a caer el lápiz, se me va a caer el lápiz, se me va a caer el lápiz, sino que esté ya
un patrón establecido y pueda entender lo que la persona le está diciendo sin necesidad de estar pendiente de cómo se está agarrando el lápiz, que se está deslizando, que no tiene la presión, que apriete el puño, que tal. Entonces, eh, eh, creamos mejores cuerpos para que la parte cognitiva entre, ¿no? Entonces, es un poquito de las cosas que hacemos con el niño en el manejo interdisciplinario. ¿Qué alteraciones motores aparecen con mayor frecuencia en el autismo? Las torpezas motrices y las dificultades de las funciones ejecutivas a nivel motor. Sí, las funciones ejecutivas, por lo general, son identificadas y estudiadas por el neuropsicólogo. Pero a nivel de fisioterapia, nosotros trabajamos la evaluación del seguimiento de indicaciones o de algunas praxias motoras. Siempre van a tener problemas de las praxias motoras o de la realización de praxias motoras. Ah, Hay algo bien interesante que muchos de estos niños con TEA tienen dificultades para conseguir la línea media, ¿ok? Por eso tienen dificultades para escribir. Por eso se presentan todavía vestigios de tónico cervical simétrico, asimétrico. Porque si es un niño que está con la vista baja, no entiende que es arriba. Entonces, para hacer un trazo hacia arriba, por ejemplo, para escribir la L, necesita hacer un trazo hacia arriba. ¿Cómo sabe que es hacia arriba si su cuerpo no sabe todavía generar elevar ese campo visual hacia arriba? Entonces, muchas de las cosas que nuestro cuerpo hace se replica en cuestiones tan sencillas como la escritura, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos hacia arriba y hacia abajo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Y el idioma que estemos escribiendo. O sea, necesitamos direcciones. Por si mi cuerpo no se sabe mover en direcciones, ¿cómo lo aplicamos en una hoja? Entonces, las alteraciones motrices, incluso visoespaciales, son muy comunes en este tipo de niños. Les daba el ejemplo personal, ¿no? Yo de niño era muy torpe motriz, ¿ok? Y bueno, no, era que tiene pie plano. Yo escribía muy feo y tal. Entonces, todavía, ¿no? Pero una vez que entendí que la forma de yo mejorar mis habilidades motrices, motricidad fina, motricidad gruesa, era a través del movimiento. Ojo, yo no me di cuenta, pues yo a los 10 11 años no era fisioterapeuta, pero uno ve el cambio, uno dice, ya puedo hacer esto. Yo, por ejemplo, me costaba muchísimo montarme en un árbol. O sea, yo veía a mis primos mucho más pequeños que yo que se montaban en un árbol. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, porque yo montaba el pie y no tenía ni la fuerza ni el elemento propioceptivo para empujarme hacia arriba. Recuerdo que en Venezuela está el Museo de los Niños y había una estructura que se llamaba la molécula. Y yo veía que niños se podían montar sobre esa estructura y saltaban y corrían. Yo no, yo estaba abajo viendo cómo los demás disfrutaban eso porque mi cuerpo no tenía ni la fuerza ni el esquema corporal para tal. Cuando ya lo desarrollé, ya podía disfrutar, ya podía hacer otra actividad, ya podía montarme en la mata de mango a comerme un manguito, ¿no? Entonces, eh, aunque a nivel podríamos decir cognitivo, porque yo de chico, pues, mm, podría decir que era inteligente, me sabía las capitales de países, sabía leer, escribir, no tenía ningún problema de eso, pero a nivel social sí, porque mis habilidades motrices eran muy limitadas para un niño de mi edad. Entonces, eso con respeto. Luego, más adelante en mi vida, mi mamá me hacía una especie de bullying, o se reía, es que tú de niño te caías y tal. Y yo después entendí que era por eso, ¿ok? Entonces, esas cosas pues suelen pasar, ¿no? Con respecto a eso. También se han identificado alteraciones morfológicas y funcionales en los ganglios basales. Más adelante les haré en qué funcionan estos ganglios basales y bueno. Bueno, si has llegado hasta acá, quiero decirte que en la serie de cursos que estaré dictando, desde el 19 de agosto que estaré con una masterclass donde estaré hablando de la plasticidad neuronal, el 1 de agosto estaremos hablando de fisioterapia y autismo. El 5 y el 6 estaremos hablando de la evaluación del paciente neurológico, ¿ok? Del paciente neurológico pediátrico, ¿vale? Y el 29 de agosto, una compañera estará hablando de embarazo y ejercicio terapéutico. Bien, si llegaste hasta acá, hasta este video, hasta el final del video, si escribes al Instagram o
al WhatsApp que está anclado en la caja de comentarios. Con el código YT125 recibirás un 15% de descuento en cualquiera de estos cursos que quieras tomar. Eso por tener paciencia y haberme visto un ratito aquí nomás y poder compartir un poco de neurociencias y fisioterapia. Bueno, gracias por prestarme atención durante estos 20 minutitos que estuvimos hablando acá un poco de fisioterapia y autismo. Recuerda que estoy en las redes sociales, FT Fabián Beltrán Bonilla, en Instagram. eh, no recuerdo el TikTok, pero también ahí está, ahí los pondré anclados allí en la caja de comentarios. Y bueno, que tengas un bonito día y espero verte en algunas de mis formaciones. Si tienes alguna duda, alguna cuestión, pues ahí en los comentarios. Y bueno, gracias por el día de hoy.